Dice la palabra de Dios, ponga mucha atención a esta hermosa lectura de la palabra de Dios, y dice así, Hechos capítulo 21, versículo 1, después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avisar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Ese tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, entonces dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Está ahí la lectura de la palabra de Dios. Un hombre, hermano, llamado William Cowper, un británico, fue autor de varios himnos, varias alabanzas, canciones que exaltan a Dios. Y entre todas sus composiciones escribe un himno muy bonito que se llama Dios se mueve de una manera misteriosa. De hecho, esa frase se ha hecho una frase muy conocida, muy célebre en el vocabulario de muchos, cuando hablan de cosas inexplicables. De pronto alguien dice: es que Dios se mueve de maneras misteriosas. William Cowper escribió este himno en 1773, ya tiene en existencia bastante tiempo. Pero lo que me sorprende de William Cowper es que él vivió una vida muy difícil. De hecho, él toda su vida fue afectado por la depresión. No sé si usted conozca a personas con trastornos mentales, problemas mentales, de salud mental, depresión, esquizofrenia, gente que batalla con lo que le llaman ser bipolar. Bueno, William Cowper tenía alguno de esos diagnósticos. Y durante su vida tuvo varios intentos de suicidio. El último intento, él se arrojó al río para ahogarse. Gracias a Dios sobrevivió, pero fue internado en un hospital psiquiátrico. Y lo tenían como una persona desquiciada, como un loco. Y fue en ese tiempo que él conoció al marinero John Newton. John Newton es el autor de muchos himnos, entre ellos Sublime Gracia. Sublime gracia que a un infeliz como a mí me salvó. Fui ciego, perdido yo, pero él me encontró. Y John Newton, platicando con William Cowper, le compartió el mundo de la poesía, el mundo de la himnología, y le introduce quizá buscar dentro de él si podría él también tener ese talento. Y William Cowper, en medio de su trastorno mental, de su depresión, tomó todo ese dolor, toda esa aflicción, toda esa oscuridad, o lo que muchos llaman la noche oscura del alma,
Y eso lo ayudó a acercarse más a Dios y a componer bellos himnos y poesías expresando confianza en Dios. Y el himno, Dios se mueve de una manera misteriosa, dice así: Dios obra de forma misteriosa, obrando maravillas, planta sus pies en el mar y cabalga sobre la tormenta. La última estrofa dice: la ciega incredulidad seguramente errará y escudriñará su obra en vano. Dios es su propio intérprete y lo aclarará. En este himno, William Cowper expresa la idea de que cómo a lo largo de la vida ocurren tantas cosas que no entendemos. No podemos entender todo lo que Dios hace ni por qué lo hace, y a veces quedamos perplejos, confundidos y decimos: oh Dios, ¿por qué me está ocurriendo esto? Pero William Cowper dice: Dios es su propio intérprete, Él sabe por qué Él hace las cosas y algún día te lo aclarará. Tal vez no en esta vida, tal vez en la eternidad comprenderemos por qué fue que Dios hizo las cosas así. Por el momento no entendemos, pero algún día tal vez Dios lo aclarará. Y una de las cosas que a veces no comprendemos es las cosas que suceden en nuestro futuro, sobre todo cuando son tragedias y dificultades. Y esto fue precisamente lo que Pablo tuvo que entender. Una tragedia, algo terrible que pronto le iba a ocurrir llegando a la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos dice que iban a arrestar a Pablo y entregarlo en manos de los romanos. Así es que hoy quiero que veamos, hermano, cómo Dios obró a través de su Espíritu Santo para anunciarle a Pablo esto que le iba a suceder. Cómo respondieron los amigos de Pablo, pero sobre todo, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Veamos cómo fue que le llegó el anuncio a Pablo a través de la voz del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando dejaron el puerto de Mileto, continuaron su viaje. De Mileto fueron a la región de Tiro, llegaron ahí a Cos, a Rodas, a Pátara, hasta llegar a la ciudad de Tiro, que era ciudad capital de Siria. Y llegando allí a ese pueblo importante que era Tiro, versículo 4 dice que se encontraron con los discípulos, gente cristiana, una iglesia que estaba allí. Dice: y nos quedamos con ellos 7 días. Y durante esos 7 días de convivio, de compartir, de conversar, dice que los hermanos de ese lugar, por medio del Espíritu, es decir, Dios les habló a ellos, y por medio del Espíritu exhortaron a Pablo: no vayas a Jerusalén, Pablo. Es que el Espíritu Santo nos está diciendo que algo te va a suceder, Pablo. Por favor, no vayas a Jerusalén. Ahora, no sabemos exactamente por qué le dijeron, qué fue lo que vieron, qué fue lo que soñaron. No sabemos cómo es que Dios les habló a los discípulos, si Dios les dio un sueño, una visión, si uno de ellos dio una palabra profética. No sabemos qué fue lo que sucedió, pero algo ocurrió de tal manera que dijeron: Pablo, no vayas a Jerusalén, el Espíritu Santo nos está diciendo que algo te va a pasar allí y nosotros no queremos que te ocurra semejante cosa. Pero bueno, Pablo tenía que continuar con su viaje y llegan finalmente a Cesarea. Estando allí en Cesarea, vuelven a tener otro encuentro con la voz del Espíritu Santo, esta vez a través de un profeta llamado Ágabo. Dice en el versículo 11 que cuando llega Ágabo a verlos, dice, tomó el cinturón de Pablo. Ágabo se ató con el cinturón los pies y las manos y dice: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Este personaje Ágabo ya lo vimos y es un profeta de Dios, porque en Hechos capítulo 11 versículo 28 él profetizó una hambruna que iba a venir, dice, al mundo entero. Y en efecto llegó la hambruna, hubo mucha necesidad, mucha escasez, mucha gente murió de malnutrición y se cumplió la profecía de Ágabo. Así es que
No hay duda de que sea un profeta de Dios. Así es que cuando llega Ágabo a Cesarea y hace este acto tan raro, hizo una profecía actuada como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 20, Isaías, el profeta de Dios, anduvo descalzo 3 años, como una profecía actuada de lo que iba a suceder al pueblo de Dios. En este acto, Ágabo toma el cinturón, un cinturón de tela largo, no un cinturón de piel de estos cortos que tenemos, sino un cinturón largo de tela. Lo desenvolvió y él solito se ató las manos y los pies y dice: al dueño de este cinturón, que era Pablo, lo van a arrestar los judíos y lo van a entregar en manos de los gentiles. Es bien interesante la frase, la expresión que usa Ágabo: y lo entregarán en manos de los gentiles. Si usted conoce la Biblia, y creo que la conoce, esa frase, y lo entregarán en manos de los gentiles, debería traer a su memoria el arresto de Jesús. Mateo 20:19, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Marcos 10:33, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Pues así Pablo está viviendo la misma situación que encontró en su vida el Señor Jesús al ser entregado en manos de los gentiles a través de la profecía de Ágabo. Ahora, Pablo sabía que él iba a sufrir por la causa de Jesús. Es más, esta noticia no debería sorprenderlo, porque cuando Ananías va a Pablo para bautizarlo, porque usted recuerda que Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado mientras iba a Damasco. Pablo quedó ciego y Dios envía a un hombre llamado Ananías para ir a orar por Pablo. Y Dios le dice a Ananías, Hechos 9:15, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Pablo y su sufrimiento ya estaba profetizado por Cristo Jesús mismo. Así es que, ¿qué está afirmando el Espíritu Santo a través de los discípulos en Tiro que no querían que Pablo fuera a Jerusalén? Y ahora a través de Ágabo, que está diciendo: Pablo, te van a arrestar y te van a entregar en manos de los gentiles. Pablo, lo que te espera en Jerusalén es dificultad, prueba, tribulación. Y la pregunta que surge tal vez en su mente y en la mía es: ¿me podrá Dios avisar a mí también lo que me va a pasar? Si a Pablo Dios le avisó, Dios mío, avísame a mí. Es natural que nosotros queramos saber lo que nos depara el futuro. Queremos saber qué me va a ocurrir este año. Quiero saber los detalles de mi porvenir. Pero seamos sinceros, ¿qué haríamos con esa información? Quiero saber, pero ¿qué voy a hacer con esa información? Más si lo que nos espera en el futuro es algo difícil, es una tragedia, es una prueba. ¿Sabe lo que sucedería? Dejaríamos de vivir y disfrutar la vida por el constante temor que algo negativo nos va a suceder. Entonces mejor hay que decir: no quiero saber qué me va a pasar, porque estaríamos hechos, hermanos, todos ansiosos y nerviosos. Bueno, pero es posible que Dios nos advierta o de algo negativo que va a suceder. A veces Dios nos advierte a través del consejo de nuestros padres. Nos dice: ten cuidado, ten mucho cuidado, toma buenas decisiones, porque si no algo mal te va a suceder. O a través del consejo de nuestros hermanos o nuestras amistades, o a través del sentido común. No pongas 20 dependes en tus incontacts, porque algo malo te va a suceder. O tal vez Dios intervenga de una manera sobrenatural para avisarnos, para estar preparados. Pero recordemos que la lección de este pasaje no es que Dios nos anuncie el futuro, sino cómo reaccionamos ante la posibilidad de que algo negativo suceda. Esa es la verdadera enseñanza. Así es que ya vimos la voz del Espíritu Santo y cómo advirtió a Pablo a través de los discípulos y a través de Ágabo.
¿Cómo reaccionaron los amigos de Pablo? Pues ya vimos la reacción de los discípulos de Tiro. Le decían: Pablo, no vayas a Jerusalén. Y en el versículo 5, después de estar ahí con ellos, hay una escena tan tierna. Versículo 5 dice: pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. No sé ustedes si han tenido la experiencia de ir a su país y lo lleva toda la familia a la terminal, al aeropuerto o a la terminal de autobús. Llega la abuelita, los tíos, los primos, los sobrinos, y se dan abrazos y todos se despiden. Y es una escena muy tierna, llena de lágrimas y no sé, se siente feo, se hace un nudo en la garganta. Pues aquí vemos a los discípulos de Jesús despidiéndose de Pablo, porque Pablo insistió en ir en Jerusalén y ellos saben que algo negativo les espera. Se arrodillan ahí en la playa, oran juntos, y ya me imagino la tristeza y las lágrimas al saber que Pablo se dirige a la boca del león. Y luego en Cesarea, cuando los discípulos escucharon la profecía de Ágabo, dice el versículo 2, al oír esto, versículo 12, al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Es más, Lucas, el que escribe Hechos, se incluye. Yo también le rogué a Pablo que no fuera a Jerusalén. No vayas. Lo menos que quieren ellos es que sufra el siervo de Dios, el que sembró la palabra de Dios en sus vidas. Y me imagino las lágrimas que corrieron, porque en el versículo 13 Pablo les dice: ¿por qué lloran? Me parten, me destrozan mi alma, mi corazón. Haber sido una despedida muy triste. Todos los discípulos fueron profundamente afectados. No podían contener sus lágrimas, la emoción, la tristeza, porque Pablo se dirige como una oveja al matadero. Esa es la respuesta de los amigos. Veamos ahora la respuesta de Pablo. ¿Qué haría Pablo con esa información? Él iba a padecer en Jerusalén, ya se lo anunciaron los de Tiro y Ágabo también. Va a ser arrestado. Pero él sabía que él tenía que cumplir su ministerio. A fin y al cabo, Ananías le había anunciado: Pablo, tú eres un instrumento de Dios, Él te ha escogido para testificar a naciones, a reyes, a judíos, pero has de padecer. Pablo ya lo sabía. Pablo pudo haber dicho: ¿saben qué? Mejor no le entro, mejor no voy, mejor me marcho de este lugar. Al fin y al cabo había otro que lo hizo también, Jonás el profeta, que Dios lo envió a un lugar y se fue para otro. Pablo, ¿por qué no hizo lo mismo? ¿Acaso no miraba Pablo el dolor y las lágrimas en los rostros de los discípulos que le rogaban que no fuera a Jerusalén? Claro que él miraba todo eso, él miraba las lágrimas, el dolor. Él sabía lo malvado que eran muchos de los judíos en contra del cristianismo. Él sabía cómo habían arrestado a Esteban y lo habían apedreado si él estuvo allí de testigo, y seguramente eso le podría ocurrir a él también. Él estaba consciente de todo eso. Él estaba consciente del sufrimiento que podría venir a su vida. Pero Pablo responde, versículo 13: porque lloran, me parten el alma. Y con mucha valentía y seguridad dijo: por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Venga lo que venga, Pablo está dispuesto a todo por Jesús. Pablo está dispuesto a ser atado, a ser arrestado, y si me quitan la vida, pues que me la quiten, pero yo estoy dispuesto. Pablo no teme lo que el enemigo puede hacer contra él. La reacción de Pablo no es natural, no es una reacción humana. Esta reacción de Pablo es sobrenatural, hermano.
Pablo reacciona de esta manera, ¿sabe? Impulsado por el poder de Dios que obró en él para enfrentar lo que le espera en Jerusalén. Es una confianza que existe porque aunque sabe que la prueba es grande, Dios a quien él sirve es más grande que cualquier prueba. Por eso dice el himno de William Cowper: Dios es el que cabalga sobre el mar, Dios el que está sobre la tormenta. Es la confianza que vemos reflejada en los salmos, donde el salmista dice algo como esto: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hunden en el fondo del mar. Luego en el Salmo 27 dice: no me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan testigos falsos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. A mí me conmueve tanto esas palabras y ver la seguridad del apóstol San Pablo, porque para poder uno sentir la profunda confianza de estas palabras hay que haber vivido adversidad. En más de una ocasión creo que les he contado que en casa mi papá, a causa de una enfermedad, no podía trabajar. Mi mamá tenía un trabajo con un sueldo mínimo y ya iba a empezar el año escolar. Y la costumbre anteriormente era: principio de año escolar, vamos a comprar ropa nueva para la escuela. Aunque fueran solamente unas playeras, calcetines, etcétera, pero decíamos: es hora de ir a comprar ropa. Y nosotros, al mirar que mi papá no tenía ingresos a causa de su enfermedad, no podía trabajar, mi mamá a duras penas podíamos dar la renta, comprar comida, le preguntábamos a mi papá: papá, ¿cuándo vamos a ir a comprar ropa y los útiles de la escuela? Y él decía: órele a Dios. Pues la primera vez que me lo dijo: bueno, pues voy a orarle al Señor. Señor, necesitamos ropa, necesitamos esto, no útiles. Ya después volví a decirle, ya se acercaba, ya faltaban 2 semanas: papá, ya podemos ir, porque yo ya miraba en las tiendas los especiales, los útiles, y nosotros nomás no comprábamos nada. Papá, ya es hora. Dice: es que no tenemos, pero órenle a Dios. Ya la tercera vez que le dije: ojalá y no me diga que órale a Dios. Y sí me lo dijo. Yo ya estaba bien enojado, porque digo: yo lo que necesito ahorita no es oración. Yo lo que necesito es que mi papá y mi mamá tengan dinero, porque ya vamos a entrar a la escuela. Y me volvió a decir: órale a Dios. Y es que él sabía la adversidad que estábamos pasando, sabía que no iba a poder conseguir el dinero, y dijo: órenle a Dios. ¿O qué, no son cristianos?, nos decía mi papá, nosotros los hijos. Le digo: pues sí, yo soy cristiano, pero pues ya vamos a entrar a la escuela. Dice: órenle a Dios porque Él proveerá. Bueno, yo bien enojado fui al buzón a ver qué había llegado en el correo, y para mi sorpresa le llegó a mi papá un cheque inesperado del Seguro Social. Y dije: de veras que la confianza de mi papá en el Señor mostró que en medio de la adversidad, confiando en Dios, es un deleite, porque Dios provee, Dios suple, Dios obra. Pero para haber llegado a ese gozo y a la alegría de ver ese cheque, tuvimos que pasar por la adversidad. Así es que el caso de Pablo no fue un caso especial. Su seguridad,
su confianza. Nosotros mismos hemos sido testigos de cómo Dios ha estado con nosotros en momentos de adversidad. Es que, hermano, algunos de ustedes han tenido adversidades tan grandes. La pérdida de la vida de un hijo, una separación, una enfermedad, un hijo que hasta la fecha no ha querido buscar de Dios. Y de pronto la gente le dice: ¿cómo tú estás viviendo esta dificultad? Pero yo te veo tan confiado en Dios, te veo tan tranquilo, te veo tan echándole ganas. ¿Cómo tú, viendo lo que está sucediendo en el país en asuntos de leyes y cambios y órdenes, cómo puedes tú estar tan contento, tan confiado? ¿Cómo puedes tú ir a la iglesia y cantar: bendito sea el Señor, tú quitas y tú das, glorioso es el nombre del Señor? ¿Cómo puedes tener tanto gozo, tanta alegría? Y es que el caso de Pablo no fue un caso especial. Creo que todos podemos afirmar cómo Dios ha estado con nosotros, cómo hemos sentido la mano y la fortaleza de Dios. Esto lo hemos vivido todos los que hemos puesto nuestra confianza y esperanza en Dios. Pero en este pasaje hay una actitud, una manera de ver las cosas, un estilo de vida que nos ayuda a mantener esta seguridad y confianza en Dios, pase lo que pase. Y esa actitud la vemos en el versículo 14. Los discípulos, como Pablo no desistía y no se dejaba convencer de no ir a Jerusalén, a final de cuentas los discípulos a una voz exclamaron: que se haga la voluntad del Señor. Qué hermosa confianza, que se haga la voluntad del Señor. Desconozco yo lo que Dios tenga para mi vida este año. Desconozco lo que Dios tenga preparado para mí el próximo año o los próximos 40 años. De hecho, anoche que estaba escribiendo el mensaje, dije: ¿cuántos años me quedarán de vida? Porque primero iba a poner 60 y dije: no, pues ya voy a tener 105. Y dije: no, yo creo que no son 60, yo creo que son 40, o a la mejor más o a la mejor menos. No sé qué pruebas o dificultades vendrán en días futuros. Mi presente ahorita es paz y prosperidad y alegría, y no sé en qué momento la aflicción tocará la puerta de mi vida y vendrá el dolor. Pero estaré preparado cuando entregue mi vida completa a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre será hecha. La voluntad de Dios es inquebrantable. La voluntad de Dios es buena para todos aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Por tanto, confío que todo lo que la voluntad de Dios haya designado para mi vida es parte del plan de Dios que formó Él desde la eternidad pasada. A mí solo me toca que esperar en Él, confiar que Él estará conmigo en cada momento, no importando las circunstancias, porque tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. De pronto usted ve el noticiero y dice: es que el Senado y la Cámara de Representantes ya pasó esta ley, y el presidente dio esta orden, y está sucediendo esto y está sucediendo aquello. Es una preocupación real para muchos. Mi hermano, confía en la voluntad de Dios. Confía en la voluntad de Dios. Sea como Pablo: estoy dispuesto a todo, pero que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Vamos a orar. Vamos a invitar a los músicos que pasen adelante, por favor. Se preparen nuevamente con el canto de Contempla a Dios. Dios eterno, venimos delante de tu presencia. El día de hoy reconociendo que algunos estamos viviendo tal vez circunstancias difíciles o cosas que no comprendemos. Algunos de nosotros hemos vivido